estábamos diciendo, vamos a estudiar ahora las oscilaciones forzadas. En estos sistemas. Y voy a cogerme un ejemplo sencillo que es, tengo dos masas unidas a tres muelles. Los muelles todos son iguales, las masas son iguales, para hacerlo más sencillo, y no es que cambie nada, ¿eh? Ahí la pregunta que me podéis hacer, oye, en la, digamos, la distancia que hay entre las dos paredes, ¿cómo es? ¿Están los muelles estirados, comprimidos? ¿Podrían estar estirados? ¿Podrían estar comprimidos? El sistema se iba a comportar de igual manera, pero para hacerlo más sencillo matemáticamente vamos a hacerlo de tal manera que cuando está en esta situación de equilibrio están sin estirar ni comprimir. Pero ya digo, hago una afirmación que no he demostrado. O sea, tendría que demostrar de alguna manera, no lo voy a hacer. Bien, quiero forzar este sistema. O sea que ahora podríamos buscar el lagrangiano para ver cómo es el movimiento, los dos modos normales, pero tenemos que forzarlo, que para eso esta pared la voy a dejar fija. Está fija. Y esta pues le voy a hacer la misma perrería que le hice en su momento cuando quería estudiar oscilaciones forzadas con una masa unida a un muelle. Es decir que esta pared va a oscilar de forma armónica. El mismo comentario. Podría ser de cualquier manera, periódica, tendríamos que hacer un desarrollo en serie de Fourier. En definitiva, como el problema va a ser lineal, pues veríamos para cada una de las frecuencias del forzamiento externo cómo es la respuesta y sería una combinación de todas esas soluciones. Es decir que armónico. Es decir que vamos a hacer que sea de esta manera. Omega, ahora muy importante. Omega es un dato. Ahora lo estamos forzando, me está diciendo el problema datos, ¿sabes? Como es K, cómo son los muelles, las masas, todo eso que acabo de decir, y encima lo fuerzas de manera armónica con una amplitud que doy y con una frecuencia que doy. O sea que eso no se determina, son datos. Claro, la incógnita va a ser lo mismo que en el otro caso, cómo van a ser las amplitudes, cómo va a responder el sistema. Dije antes, y ahora repito para que quede grabado esa discusión que teníamos. Voy a suponer que no hay disipación en el problema. ¿De acuerdo? Es decir, no hay rozamientos. Eso, por un lado, me va a simplificar la vida. Cuando se produzca resonancia, lo que vamos a observar que cuando esta frecuencia con la que forzamos el sistema coincide con una de las frecuencias de los modos normales, una de los dos que tiene este sistema, las amplitudes, o por lo menos una de las amplitudes de oscilación, hay dos amplitudes, son dos cuerpos, por lo menos una de ellas se va a hacer infinito. O puede que las dos. Eso depende de, por ejemplo, con tres masas aparecen cosas como las que he dicho yo, dependiendo, alguna se hace infinito, pero otra se hace finita, no tendría por qué ser todas infinitas. Bueno, dejémoslo así y no lo liemos más. Me va a simplificar la vida no considerar que haya disipación, pero sí, mentalmente tenemos que tener en cuenta que vamos a tener, aunque sea una disipación infinitesimalmente pequeña, para que la respuesta transitoria sea transitoria, porque aquí en este problema tendremos naturalmente, al ser una ecuación equivalente, será ya no homogénea, como en aquel caso, en una dimensión, con un grado de libertad, tendríamos que buscar la solución para la ecuación homogénea, eso nos daría la respuesta transitoria, que sería transitoria si hubiese disipación. Eso es lo que estoy diciendo en este momento. Que por un lado matemáticamente no la voy a considerar, pero por el otro lado la considero para que la parte transitoria sea de verdad así. Entonces solo voy a estudiar cómo es el comportamiento de la parte estacionaria, es decir, matemáticamente, ¿qué es lo que voy a buscar? La solución a la no homogénea, una solución particular al sistema no homogéneo del problema. Bueno, pues vamos a por ello. El lagrangiano.
Claro, necesito las ecuaciones de movimiento, no me queda más rápidamente. Lagrangiano, energía cinética menos energía potencial. Chupao, la energía cinética. ¿Cuáles son las coordenadas generalizadas? Pues voy a considerar, estas son las posiciones de equilibrio, como he dicho un momento, la componente x1 y la x2 de cada una de las masas, con respecto a la posición de equilibrio de 1 y de 2. Eso significa que para la energía cinética de 1 será x.1, o sea que coordenadas generalizadas x1 y x2. Tendríamos entonces un medio de m más un medio de mx.2 al cuadrado. Luego tendríamos menos la energía potencial, ahí es donde tengo que tener cuidado. Tendríamos tres muelles, tres términos en la energía potencial. El primero, un medio, para este muelle, el primero, un medio de K, la constante de fuerza del muelle, por lo que está estirado comprimido. Aquí hay una forma, da igual cómo hace uno la foto, si la masa uno está a la izquierda o a la derecha, pero hay una recomendación para no liarse mucho con los signos. Coger siempre y desplazar el primer cuerpo, positivamente, o sea que x1 es positivo hacia la derecha, x2 positivo hacia la derecha, de tal manera que el primer muelle está estirado. ¿Qué pasa con la masa 2? Todavía lo estiramos también más, de tal manera que este está estirado, el otro, el final, está comprimido. No es ninguna restricción, ¿eh? Es para llevar bien la cuenta con los signos a la hora de la verdad. Bueno, un medio de K, x1 menos eta al cuadrado menos, me he dejado aquí menos, un medio de K, x2 menos x1 al cuadrado, menos un medio de K, sería menos x2 al cuadrado, el último está comprimido. Es decir, que tendríamos aquí, tendríamos que buscar cómo es las ecuaciones del movimiento. Y la otra. Estas son las ecuaciones del movimiento. Por cierto, aquí, lo bonito de este problema, por eso lo he cogido ahora, ya son, fijaos que el lagrangiano es cuadrático. Es decir, que aquí no voy a tener que andarme con la pejiguera de decir que sean pequeñas oscilaciones. No, exactamente va a oscilar de manera armónica para cualquier amplitud. La posición de equilibrio estable en el sistema será x1 igual a 0, x2 igual a 0. Vale. Llegamos entonces, si hacemos eso, llegamos a las ecuaciones del movimiento. Uno podría coger también Newton, ¿eh? En este problema está chupado, si uno coge la segunda ley de Newton. Tendríamos m, x.1 igual a menos k, x1 menos eta más k por x2 menos x1. Y tendríamos para la siguiente, para la 2, menos k x2 menos x1 menos k por x2. Vamos a cogernos la masa, vamos a dividirlo todo k dividido por m, y eso es la frecuencia omega 0. La frecuencia con la que oscilaría una masa unida a un muelle si estuviese ello solo. Esto debería ser un omega, que no lo parece. Vale, pues ya tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hice antes, expresarlo en forma matricial. Tendríamos aquí, ahora voy a cogerme en vez de z, voy a poner x, x1, x2. O casi directamente voy a poner x para no poner dos palitos. Es decir, que tendríamos x punto punto, paso los términos en los que aparece x a la izquierda de la igualdad, ya tengo x punto punto, y dejo el término no homogéneo a la derecha, y me quedaría más dos veces. Omega 0 cuadrado menos omega 0 cuadrado menos omega 0 cuadrado
2 omega 0 cuadrado, x igual a, voy a borrar aquí esto, igual a omega 0 cuadrado, eta 0. Antes no me hicisteis una pregunta que hubiese entrado también en el cuadernillo, a lo mejor. Cuando resolvíamos el problema, el primer problema, a ninguno se le ocurrió la posibilidad, que en principio no habría que excluir, que era, oye, ¿y qué ocurre si las frecuencias de los modos, o sea, los modos normales, las frecuencias no fuesen reales, sino que fuesen complejas? En principio, ¿no? Si tenemos una ecuación de segundo grado, en omega cuadrado, que era lo que teníamos, podría darse el caso, ¿no? Jamás se da el caso. Es decir, cómo son las matrices hace... En este problema se ve más fácil. Ahora lo diré. En este problema se ve más fácil que en el otro. Las matrices son siempre de tal manera que los valores propios, es decir, las soluciones a la ecuación característica, siempre son reales. Ahí ya no dejo abierta la puerta, es decir, que las frecuencias van a existir, no van a ser algo etéreo en el espacio complejo, que siempre van a ser reales. Y, por supuesto, los vectores de las amplitudes también van a ser reales, todo eso. Bueno, aquí, ¿por qué se ve más fácil? Me he acordado en este momento al ver la matriz. Fijaos que si fuese el problema anterior, la parte de la derecha, eso sería 0. Es decir, que aquí tendría... Anda, si esa matriz es simétrica, claro, y ahí es cuando a uno se le enciende el coco y dice, para una matriz simétrica los valores propios son reales. Vale, se ve más fácil aquí, en el otro caso uno no lo ve tan fácil. Bien, ya que lo estamos forzando, en el espacio real era un coseno, pasamos al espacio complejo, el forzamiento sería de esta manera. Otra vez lo resolvemos en el espacio complejo. Y lo que vamos es a buscar soluciones de la ecuación, de las ecuaciones no homogéneas, buscar soluciones, o sea, la solución particular de la no homogénea, de tal manera que oscile con la misma frecuencia. Frecuencia que el forzamiento externo. Eso significa, hablando en cristiano, que tendré que buscarme la vida con un x que sea una amplitud por elevado a i omega. Otra vez aquí a, fijaos que esta es vector, a es otro vector, correspondería, cómo oscilarían con la... ¿Qué se hace? Al final uno lo obtiene en el espacio complejo, naturalmente nos tenemos que ir al espacio real, tomar razón. Bien, pero no hace falta casi nunca, uno se queda en el espacio complejo y liquidado. Si metemos eso en la ecuación que era la anterior, o sea que tenemos que hacer x punto punto, que sería menos omega cuadrado elevado a i omega t, tendríamos entonces menos omega cuadrado por a, que se me olvidó a por elevado a i omega t, más la matriz era 2 omega 0 cuadrado menos omega 0 cuadrado menos omega 0 cuadrado 2 omega 0 cuadrado por a por elevado a i omega t igual a omega 0 cuadrado eta 0, 0 elevado a i omega t. Y esto tiene que ser, si es solución, para todo t, es decir, que entonces tendremos aquí el siguiente problema. Menos omega cuadrado, voy a sacar factor común por la matriz identidad más
Vamos a llamarla a esta matriz M por A igual a omega 0 cuadrado, el vector este eta 0. Es decir, que tendríamos, esto es una chapuza de escribir, no lo decís vosotros, lo digo yo. Vale. Corremos un tupido velo por ahí y tendríamos entonces matricialmente lo siguiente: menos omega cuadrado, menos omega 0 cuadrado, menos omega 0 cuadrado, 2 omega 0 cuadrado, menos omega cuadrado, A1, A2, igual a omega 0 cuadrado, eta 0, 0, líquida. Esto de ahí abajo es justo lo de ahí arriba. ¿Vale? Y ahora uno dice, ostras, y ahora tengo que resolver esto, es un sistema de dos ecuaciones. Con dos incógnitas. A1 y A2. Y ahora, pues el método que más os plazca, el que me place a mí es Cramer. Y ahora, inmediatamente vais a ver, siento haber ido, es mucho, o sea, eso es muy sencillo, ¿no? Si lo veis enseguida, en cuanto cojáis el papel, de verdad, no, ahí no he hecho ningún, he ido deprisa, lo he escrito deprisa, pero no hay nada de nada. Por Cramer. Uno dice, bueno, pues entonces tendré, primero uno dice, a ver, para que haya solución a esto, el determinante de esa matriz tiene que ser distinta de 0. Ahí viene lo bonito. Vamos a ver, entonces sería para 1, tendríamos, esta era M, pues, vamos, o determinante de M menos omega cuadrado por I, y es naturalmente 1, 0, 0, 1. Y aquí tendríamos el determinante, sustituyo la primera fila, o sea, por aquí tendríamos el omega 0 cuadrado, eta 0, 0 menos omega 0 cuadrado, 2 omega 0 cuadrado menos omega. Esto para 1. Para A2, pues tendríamos una cosa similar, pero cambio la segunda columna. Sería 2 omega 0 cuadrado menos omega 0 cuadrado, eta 0, 0, dividido por el determinante de m menos omega cuadrado por I. Estupendo. Ya, pero ¿qué ocurre cuando se hace ese determinante 0? Claro, precisamente cuando omega coincide con una de las frecuencias de los modos normales. De oscilación. Claro, porque si os dais cuenta aquí en el determinante de esto, ¿qué es lo que estamos hallando? Los valores propios. Omega sería como precisamente el valor propio de esa matriz. Es decir, que si coincide con el valor propio, el determinante es 0, el denominador tiende, claro, según te vas acercando al 0, tiende a infinito, voilà, pero ahí es donde tenéis que otra vez sacar la navaja. Por eso somos españoles, ¿no? Incluso en Navidad tratar al profesor sin compasión. Ese era el juego, ¿no?
Pero tú has hecho antes una afirmación un poco curiosa, ¿no? De que a lo mejor no tendrían por qué ser todas las, porque uno está viendo eso y dice, ostras, ahí yo lo que estoy viendo es que todas las amplitudes, en este caso 2, se me hacen infinito, sin más. El denominador se te hace 0. Pero tú dijiste una cosa curiosa, que a veces resulta que solo son algunas de las amplitudes una de la que se hace infinito y no todas. ¿Cómo es eso posible si tú tienes en el denominador un 0? ¿Cómo puede ser eso posible? Efectivamente, porque en el numerador, para alguno de ellos, también tiende a 0. No para todos, pero para alguno tiende a 0. Es decir, que habría que ver el límite y eso es un número finito. Es decir, que puede darse el caso de que, por ejemplo, en el problema de las 3 masas, con 4 muelles, resulta que cuando coges una de las frecuencias de los modos normales, alguna de las amplitudes de alguno de los cuerpos se hace infinito o tiende a hacerse muy grande la amplitud, pero las otras resulta que oscilan con una amplitud pequeña, finita. Eso me gustaría enseñarlo, lo tenéis en Moodle. Si no se me ha ido al carajo esto, ¿no? Os voy a indicar, no lo otras, si hubiese tenido más tiempo lo sacaba yo. ¿Dónde estaba aquí esto? No lo puse yo aquí. Ah, sí, aquí, sí. En el curso este MIT 803. A ver el enlace si no está roto. Ah, no, lo había cambiado. Bien, pues aquí lo tenéis en... Aquí tenéis el puente. Osciladores acoplados. Aquí, si no me acuerdo mal, en la lección 6 en el vídeo, precisamente él lo fuerza de la manera como os he mostrado yo en este problema. Y sale lo que podéis ver muy bonito, cómo lo hace entrar en resonancia, es decir, va cambiando el motor, ¿no?, la frecuencia, y uno ve cómo se vuelven locos, pero para algunas frecuencias resulta que las amplitudes permanecen finitas, solo una de las masas es la que se vuelve loca. Sí. Que se puede dar el caso que, no, o sea, que más de una sean a la vez 0 y 0, o sea, que tengan el límite... Yo no he dicho que sea 0, en este caso de las 3 masas sí, he dicho es finito y distinto de 0. Cosa curiosa, ¿eh? Porque uno diría, se queda quieto, no. O sea, que dos amplitudes a la vez haya que calcularlos por el límite. Sí. El criterio para que se produzca la resonancia es que por lo menos una de las amplitudes se haga infinita. Como no hay disipación, la amplitud tiende a infinito. Ahí ya veis cómo uno diría, anda, ¿y por qué no ha metido Miguel una disipación? Lo estáis viendo porque si no, la explicación con Kramer y todo eso, pues se va... Por supuesto que uno llega a una respuesta, pero ya estáis viendo que no es tan sencillo. Y la cosa es ver cómo la respuesta tiende a infinito, cuanto menor es la disipación. Dijiste que las frecuencias, aunque metamos la disipación, serían las mismas, ¿no? O sea, el hecho de que metamos un amortiguamiento no implicaría que estas frecuencias fueran distintas. No son distintas, son la misma. Y ahora eso me recuerda, que tengo yo por ahí algo. Vamos a ver. No, pero este era el oscilador. Un segundo. Un segundín. Un segundín, por favor. Vamos a abrir una de las cosas que tengo por aquí del año Catapum. Vamos a ver. ¿Dónde tengo yo? Un segundo. Cago en la mar.
Físicos. Leche, cuando uno busca lo que quiere es informática. ¿Dónde tengo yo? Minas... Joder. Soy un... Pero no era en esto. ¿No? Aquí, lo siento, la memoria y el deseo. Cuando intento poner orden, vamos a ver. Bueno, ahí tenéis, esto es del hace 10 años, más o menos. Forzado, aquí tenemos osciladores, acoplados y forzados. Tenemos dos masas iguales, unidas a tres muelles iguales, forzados por un desplazamiento de uno de los extremos, justo lo que os he puesto ya. Ahí tenemos la matriz. Aquí las amplitudes las llamaba C. Fijaos que entonces las amplitudes dependen, ¿no? Cuando apliqué Kramer depende de omega. Por lo tanto, las amplitudes dependen de omega. C1. Muy bien. Y aquí tenéis la respuesta. Aquí en vez de llamarla omega 1, omega 2, es omega menos y omega más por una razón. Primero, la razón es porque utilizaba la misma notación que en las lecciones de los vídeos. Y segundo, la razón es porque, claro, uno es más rápido que el otro. Entonces, aquí estáis viendo cómo este es C1 y este es C2. Todavía sigue funcionando después de 10 años. C1 y C2. Vale. Y para 3, que era lo que buscaba yo, porque claro, con 2 no aparecía, aquí tenéis las frecuencias. Raíz de 2 de menos raíz de 2 de omega 0, otra más y otra más más. Entonces tenemos aquí, y aquí es donde os quería mostrar yo esto. Fijaos. La amplitud está normalizada como Dios manda. En aquellos tiempos todavía me trabajaba las cosas con un poco de orden. La amplitud C de cada uno de las masas normalizada por la amplitud como hago vibrar la pared izquierda. Entonces tendríamos, fijaos, para este modo se me va al carajo las tres amplitudes, se me hacen infinito, ¿de acuerdo? Por un lado se me van a más infinito, por el otro menos. Pero anda, qué curioso para esta, para la omega más, se me va que el C3 y el C1, eso es, como veis, 1, 2, el del medio, el del 2 es el medio, 3 es el de la derecha, se me van a infinito. Pero el de 2 tiene una amplitud que además no es cero. Porque podría uno pensar, bueno, se queda quieto. No, no, está oscilando, mientras que los otros se te van a infinito. El de la masa intermedia oscila con una amplitud que es omega. Es la del forzamiento externo, pero con una amplitud finita. Para la otra, pues se nos van las tres a infinito. Y ya no me acuerdo si hacía alguna representación más. Bueno, ya es la hora, no. Creo que tenía por ahí el movimiento. Sí, tengo una. Mientras vais cerrando, a ver dónde estaba aquí el... Bien. Aquí estáis viendo mientras cerráis. Es un poco es el mismo estilo de problema, pero las oscilaciones son transversales, no longitudinales. Y entonces, en esta tengo dos modos normales. Ese sería el modo primero. Este sería el modo segundo de oscilación. Pero claro, verlo con dos estaba... Y a ver si tengo suerte y me sigue funcionando. Vamos a meterle 20 masas. Esa es la matriz que hay detrás, ¿eh? Estas son
las frecuencias naturales de oscilación de los modos normales, las frecuencias de resonancia comparadas frente a omega 0, que es lo mismo que utilizaba en la notación. Raca, raca, si queréis os lo dejo. El modo 1. Ahí estáis viendo una cuerda. Plaf. Modo 2. Modo 9. Modo 16. Hasta 20. 20 modos normales. La respuesta, naturalmente, es una combinación. Depende de cómo... Fijaos que esos son los modos normales. El forzamiento. A ver si lo tenía por aquí el forzamiento. Ah, sí, el forzamiento. ¿Cómo fuerzo? Bueno, más que el forzamiento. Digamos, que veáis una combinación lineal de todos los modos. Solo desplazo una de ellas. Ahí estáis viendo la evolución temporal, y eso que estáis viendo es la combinación lineal de los modos normales de oscilación que habéis visto unos cuantos que os he mostrado antes. Cómo rebota, y ahí, poco a poco, se está viendo cómo rebota. Digamos, ahí es cuando uno ve con 20, ya no puse más, pero ahora, pues, como el ordenador es mejor, me imagino que puedo poner más. Se va uno acercando a la viga, que es lo que uno quiere con vosotros. ¿Verdad que es más bonito ver las vigas así que no con los tensores de Vallepuga? Bueno, espero que os haya gustado.